ha recuperado su salud. Ha recuperado su salud después de haber tenido, en contra de su voluntad, que retrasar su comparecencia en esta comisión. Así que le quiero agradecer mucho el que esté aquí con nosotros hoy y que participe en esta comisión de estudio para la financiación autonómica. Reanudamos la sesión con la comparecencia de don Francisco Álvarez Arroyo. Esta solicitud de comparecencia está propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y la señora Gil Rosiña dispone de 3 minutos para la presentación del compareciente. Cuando usted quiera, señora Gil. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias, don Francisco Álvarez Arroyo, profesor, por estar aquí a solicitud del Grupo Socialista, pero aprobado por unanimidad de todos los grupos que formamos esta comisión de estudio. Para que, aunque todos conocemos a todos los comparecientes que hemos solicitado los distintos grupos, pero para que así conste también una breve reseña en el diario de sesiones de estos trabajos de estudio, el profesor Francisco Álvarez Arroyo es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura. Ha sido secretario general de nuestra universidad durante 2 legislaturas consecutivas y es autor de numerosas publicaciones en el ámbito jurídico. Le agradecemos su participación en esta comisión de estudio. Sabe usted que ya en el año 16 hubo una comisión de expertos donde también participamos los grupos parlamentarios y entendemos que los años transcurridos, pero sobre todo entendemos desde el Grupo Socialista, aunque entonces éramos el Gobierno y ahora somos la oposición en este Parlamento, que los años transcurridos y la de veces que se ha postergado la modificación, reflexión, análisis y diálogo político sobre el sistema de financiación autonómico en nuestro país, pues entendíamos que era una buena oportunidad. Y esta buena oportunidad, desde el convencimiento de que desde la oposición también se puede contribuir a la toma de decisiones y al diálogo político, lo hicimos antes de todo el conflicto y el ruido, más que diálogo y reflexión sobre el cupo catalán. No importa que hablemos del cupo catalán si queremos hablar de cómo tiene que ser nuestro sistema de financiación autonómico para que aseguremos la financiación de los servicios públicos fundamentales. Y eso es lo que entiende la gente en la calle, cuánto nos cuesta la sanidad, cuánto nos cuesta la educación, qué retos de futuro tienen autonomías como la nuestra que se enfrentan a la despoblación, a la inversión de la pirámide poblacional. No es un problema solo de Extremadura, lo es del conjunto del país, el retraso de la natalidad. En definitiva, usted como profesor y, por tanto, como persona experta con su magisterio, como otros muchos comparecientes, nos van a traer su estudio y su reflexión para que luego nosotros le pongamos la voluntad política de acordar pues un posicionamiento común que permita decir en Madrid y en los foros donde se tenga que discutir la modificación del sistema de financiación, cuál es el posicionamiento de Extremadura representado en el arco parlamentario de este Parlamento. Así que ahora le dará el presidente la palabra para que pueda exponernos lo que piensa al respecto. Gracias, señora Gil Rosiña. Pues a continuación pasamos a la intervención de don Francisco Álvarez Arroyo por un tiempo de 15 minutos. Señor Álvarez, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. En primer lugar, agradecer esa deferencia que han tenido por cambiar también en la fecha motivos de salud. Me obligaron a cambiar, no ha sido caprichoso y se agradece esa posibilidad y la preocupación también que se ha mostrado por parte de esta comisión por mi salud, ¿no? Dicho sea de paso. Bien, como tengo poco tiempo, voy a, en primer lugar, agradecer a la comisión al completo. Esto ha sido a iniciativa del Grupo Socialista, pero entiendo que toda la comisión está de acuerdo en mi presencia, por lo tanto, agradezco que se me haya citado para hablar de este sistema de financiación, para hablar de para intentar trasladarle mis reflexiones a este respecto. He separado en 3 partes diferenciadas mi intervención. Una primera parte en la que probablemente seré reiterativo y repetitivo respecto de otros comparecientes, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uno no se puede ser original cuando se llega en estos momentos. Pero bueno, creo que es bueno hablar del sistema de financiación autonómica vigente y algunas de sus vicisitudes que han jalonado este sistema a lo largo del tiempo.
En una segunda parte voy a intentar trasladarles algunas propuestas en materia de ingresos del sistema, algunas propuestas de reforma o algunas ideas que puedan plantearse y, por último, cerraré con algunas propuestas en materia de gastos. Parece que siempre nos ocupamos de los ingresos y nos olvidamos de los gastos, pero para mí sería lo más importante es todo lo contrario. Es decir, lo más importante son los gastos, siempre que estén garantizados los ingresos, obviamente. Pues bien, procedo. Abro comillas. Desde un punto de vista técnico-jurídico no solo es oportuno, sino estrictamente necesario. Ten en cuenta que no solo han cambiado drásticamente las circunstancias de capacidad tributaria y de recursos financieros de los entes públicos, sino que además ha habido modificaciones legislativas de gran calado que han afectado al sistema establecido por la Ley 22/2009, como la reforma de algunos estatutos de autonomía y, como guinda del pastel, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Cierro comillas. Esta fue la respuesta que le di a un medio de comunicación en una entrevista sobre la pregunta que me formularon sobre la conveniencia de reformar el sistema de financiación autonómica. Esta entrevista tuvo lugar en el año 2012, incluso antes de la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 12 años después, seguimos con el mismo sistema, con algún que otro remiendo provocado por algunas decisiones judiciales. Y, bueno, pues ningún gobierno de ningún signo político pues, ha afrontado esta reforma del sistema que, insisto, ya en 2012 yo la consideraba necesaria, pues 12 años después creo que es más necesaria todavía que nunca, ¿no? Como les decía, a continuación pues, correspondería hacer una pequeña descripción sucinta del sistema, aunque, insisto, ya lo habrán escuchado muchas veces, pero bueno, a lo mejor algunas reflexiones que quiero plantearles les plantean alguna novedad, o eso, al menos eso espero, ¿no? Como bien sabes, tenemos por un lado el régimen foral vasco y navarro. Es una competencia financiera prácticamente total que les conlleva la exención, exigencia, gestión, liquidación, recaudación, es decir, prácticamente todo, de todos los impuestos estatales. Son los mismos que en el resto de las comunidades autónomas, el resto del sistema estatal, pero son suyos. Los hacen las diputaciones forales vascas y el Gobierno navarro. El sistema de contribución de esos territorios forales se conoce por el denominado cupo vasco o aportación navarra. En definitiva, es un sistema complicado de asignación de recursos por parte de esas comunidades autónomas que los recaudan todo al Estado para compensar esos gastos que el Estado tiene en esas comunidades autónomas, o esos gastos generales que podríamos decir, ¿no? El sistema teóricamente se revisa cada 5 años, pero bueno, yo creo que, aunque resulte obvio decirlo porque es sobradamente conocido por todos ustedes, el sistema se revisa pues con cada cambio de gobierno, con cada ley de presupuestos, porque al final entramos en el juego, quizá no tanto de las necesidades del Estado en cada año, sino también de las mayorías parlamentarias de todos los tiempos, no de ahora, de todos los tiempos. En segundo lugar, el régimen especial de Canarias. La zona especial canaria básicamente consiste en un sistema de favorecer las inversiones en esa zona y, además, de sustituir el IVA por el Impuesto General Indirecto Canario. Este sistema se ha justificado siempre en la insularidad y en las dificultades que ello conlleva para esa comunidad autónoma. Si bien en las últimas legislaturas también esta comunidad autónoma se ha incorporado a eso que ha venido a denominarse también la aritmética parlamentaria y, bueno, fruto de ello pues ha conseguido, insisto, en todas las legislaturas de distintos signos políticos, ha conseguido algunas otras ventajas financieras. Por otro lado, el régimen especial de Ceuta y Melilla son ciudades autónomas, no son especialmente consideradas como comunidades autónomas, pero sí entran dentro del sistema, pero al mismo tiempo son ayuntamientos que también tienen su régimen especial en la Ley de Haciendas Locales. Es decir, que participan del sistema de financiación de las comunidades autónomas y al mismo tiempo participan del sistema de financiación de las haciendas locales con ciertas ventajas fiscales. También en fiscalidad indirecta el IVA se sustituye por un impuesto similar denominado Impuesto sobre la Producción, Servicios y la Importación. Y es un sistema que también se justifica por esa especial situación geográfica, ¿no?, de esas dos ciudades. Más recientemente, el régimen especial de las Islas Baleares, introducido por la disposición adicional 70ª de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023,
en desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica 1/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. De forma muy resumida, se ha conformado un régimen fiscal parecido al de Canarias en materia de inversiones y, además, se ha establecido una bonificación de la cuota íntegra del 10% en los impuestos directos, fundamentalmente sociedades, impuestos sobre la renta de no residentes e impuestos sobre la renta de las personas físicas para actividades económicas. Literalmente dice la ley que se aplicará para los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en las Islas Baleares por ellos mismos, propios de actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras. Y para cerrar esta primera parte, reseñar también brevemente el sistema el de régimen común, es decir, el de todas las comunidades distintas del País Vasco y Navarra, pero sí incluyendo expresamente o totalmente, mejor dicho, a Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Y bueno, País Vasco y Navarra también en algún aspecto, como voy a referir ahora. El sistema está basado básicamente en 3 pilares. La existencia de tributos cedidos, bien total o parcialmente. Lo de la cesión total siempre hay que matizarlo. La cesión total no significa que el tributo sea de la comunidad autónoma. Es decir, el tributo siempre es estatal. Siempre se ha hablado de la supresión del impuesto sobre sucesiones. Ninguna comunidad autónoma puede suprimir el impuesto porque es del Estado. Puede quedarlo reducido a la nada, pero no puede nunca suprimirlo. Insisto, esa cesión, pues según el tipo de impuesto, tiene diferentes intensidades, ¿no? No voy a entrar en ello porque creo que es sobradamente conocido y creo que, bueno, si en las preguntas posteriores estaré abierto a cualquier pregunta. El segundo pilar, bastante más reducido, bastante menos importante, es el de los tributos. Bueno, depende también de cada comunidad autónoma, es decir, es menos importante en según qué comunidades autónomas. Y es la potestad de crear tributos propios. Esa potestad corresponde a todas las comunidades autónomas, incluidas País Vasco y Navarra. Es decir, que País Vasco y Navarra también pueden crear sus propios tributos propios de carácter autonómico. De hecho, en algunos casos ha habido. Esta potestad está limitada, bueno, hay quien dice que fuertemente, otros no son de esa opinión, pero indudablemente es un límite importante el que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para esa potestad de crear tributos propios. Es decir, esa potestad de crear tributos propios de las comunidades autónomas está limitada por arriba por el Estado, por los tributos estatales y por abajo por las haciendas locales que, en definitiva, también las crean, los tributos también los define el Estado. Pero en ese pequeño hueco es donde caben todos los impuestos autonómicos, ¿no? Y tenemos comunidades autónomas como Madrid, que no tienen ninguno, pueden permitírselo. Los ingresos tributarios de la cesión del IRPF superan los 10.000 millones de euros, pues claro, pueden permitirse ciertas cosas. Y en cambio tenemos otras comunidades como la nuestra, que tenemos impuestos autonómicos que consiguen una importante recaudación, y otras comunidades que, por decir la que más tiene, que precisamente es Cataluña, ¿no? Tanto que se le critica, algunas veces con razón, pero otras veces hay que reconocerles también que es la comunidad autónoma que mayor número de impuestos propios, de tributos propios tiene, en un número importante y con una recaudación también importante. Ese artículo 6 de la LOFCA, ese límite que establece el artículo 6 de la LOFCA, ha provocado no pocos conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Probablemente la mayor parte de sentencias del Tribunal Constitucional, que bueno, a los estudiosos de estos temas nos vienen fenomenal porque pues, tenemos algo que estudiar, ¿no? Y eso ha sido provocado precisamente por este conflicto de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas. Y aquí, insisto, a la historia me remito. Es decir, no es que sea una comunidad autónoma de un signo político contra el Estado de distintos signos políticos, sino dentro del mismo signo político ha habido comunidades autónomas que han recurrido a decisiones estatales y el Estado ha recurrido a decisiones de las comunidades autónomas en este sentido, todo. Es decir, esto ha pasado en todos sitios y en Extremadura también, ¿no? Sirva como ejemplo quizá más rocambolesco de esta situación nuestro impuesto sobre los depósitos de entidades de crédito, ¿no? Que eso fue... Pues eso, fue un invento de esta comunidad autónoma. Tengo que decir que desde la Facultad de Derecho, desde mi área de Derecho Financiero, tuvimos algo que aportar en ese impuesto. Y claro, pues en cuanto el Tribunal Constitucional dijo que se podía exigir sin ningún problema, surgieron 3 comunidades autónomas que inmediatamente ya estaban diciendo esta es la mía y yo quiero
y para evitar que proliferara ese impuesto, pues el Estado creó el impuesto estatal sobre las entidades de crédito, los depósitos de las entidades de crédito, compensando, teóricamente, como dice el artículo 6 de la LOFCA, a las comunidades autónomas que lo habían establecido, ¿no? En esa carrera también, vuelvo a reiterar lo de Cataluña, también estuvo Cataluña, pasa que llegó un pelín tarde y provocó otro conflicto constitucional que se resolvió en contra de la propia comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Pero bueno, insisto, como ejemplo más rocambolesco. Y luego, por último, el tercer pilar de este régimen común es la asistencia o la creación de los distintos fondos de los que se nutre verdaderamente el sistema, ¿no? La recaudación de tributos estatales y la recaudación de tributos propios es, insisto, dependiendo de cada comunidad autónoma, dependiendo de muchas circunstancias, pero normalmente siempre es más exigua que la generación de ingresos de los fondos creados en el sistema de financiación autonómica, ¿no? El Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, los fondos de convergencia, el de competitividad y el de convergencia, propiamente dicho, y los fondos de compensación interterritorial. No voy a extenderme por falta de tiempo y porque me imagino que ya lo habrán escuchado muchas veces y no es cuestión de seguirles castigando con este tema, ¿no? Paso, por tanto, a la segunda parte. En esta segunda parte, que la he denominado propuestas en materia de ingresos de las comunidades autónomas de régimen común, me voy a olvidar del régimen foral porque, bueno, se escapa de nuestras competencias. Me voy a olvidar también de los regímenes especiales porque, bueno, nosotros no estamos en esa situación, no tenemos un régimen especial como Canarias. Probablemente seríamos igualmente merecedores esta comunidad autónoma, ¿no? Pero la realidad es que no lo tenemos, ¿no? Pues en esta segunda parte, como les decía, me corresponde plantear algunas propuestas que son fruto de una reflexión profunda, pero que tampoco voy a poder desarrollar debidamente en los 15 minutos que probablemente rebasaré. Espero que no mucho, pero probablemente rebasaré. Pero bueno, no obsta esa prevención a que, bueno, por lo menos les desgrane o les resuma brevemente el contenido de estas propuestas, ¿no? La primera, y voy a permitirme parafrasear al Tribunal Constitucional, que dice, en muchas sentencias siempre dice aquello de la diversidad no es discriminación, para justificar que en una comunidad autónoma haya un tratamiento, haya un régimen, haya unos tributos cedidos de una manera o de otra, o haya unos impuestos propios o no. Y ahí, bueno, no le falta razón, pero esa es la terminología que utiliza. Pero, sin embargo, yo creo que ha llegado la hora en este país de tomar una decisión clara respecto a los que llamaríamos tributos cedidos totalmente. Me refiero a impuestos sobre el patrimonio, transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones. Esos son impuestos que están, como les decía hace un momento, están dejados por el Estado en manos de las comunidades autónomas en las partes fundamentales y esenciales. Es decir, el impuesto sobre el patrimonio no se exige en la Comunidad de Madrid desde hace décadas. Y además ha provocado ciertas guerras entre el Estado. Ahora, como en Madrid no se exige, pues para compensar establezco una bonificación también del 100% a nivel estatal y así todos nos igualamos. Pero cuando me doy cuenta de que, claro, eso supone una pérdida recaudatoria para distintas comunidades autónomas, pues doy marcha atrás y vuelvo otra vez, pero Madrid sigue empeñado en no exigirlo. Vale, pues muy bien. Hay que tomar una decisión, creo, a ese respecto en este país. O los convertimos en tributos propios de las comunidades autónomas y que cada una haga lo que considere oportuno, como dice el Tribunal Constitucional, la diversidad no es discriminación. O si queremos seguir manteniendo esa competencia o queremos seguir que el Estado siga manteniendo esa competencia sobre la Hacienda General, conservando la titularidad de esos impuestos, lo que creo que deberíamos alcanzar es una mínima o máxima armonización de esos tributos. Es decir, no podemos entrar en un dumping fiscal, no podemos entrar en una guerra fiscal entre comunidades autónomas. O si entramos, que sea porque son propios de cada comunidad autónoma y allá cada cual. Si me preguntan mi opinión, que no sé si me las estarán apuntando para preguntármelo, yo ya se adelanto. Yo soy más partidario de armonizar. Quizás no totalmente, pero sí una mínima armonización de esos tributos para que haya un mínimo en todas las comunidades autónomas y luego allá cada cual, con sus ciudadanos y con su carga fiscal y con sus exigencias.
En segundo lugar, en relación con los tributos propios, hay dos cuestiones que habría que replantearse también. En primer lugar, habría que revisar y delimitar con más claridad, con más precisión, no sé cómo decirlo, es decir, habría que revisarlo profundamente el artículo 6 de la LOFC. Es decir, es un límite muy importante que se establece a los tributos propios de las comunidades autónomas, pero que no tiene o sea, tiene muchas aristas, en mi opinión. Por tanto, hay que clarificar ese artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. No veo mal que se establezcan límites porque, claro, el ciudadano es el contribuyente y es único. No podemos avasallarlo con todo tipo de impuestos, ¿no? Pero, indudablemente, tampoco hay que encorsetar en exceso a las comunidades autónomas porque se está también afectando a esa autonomía financiera desde la que preconiza la propia Constitución, ¿no? Y, por otro lado, lo que sí creo que debe imperar el principio de lealtad institucional que consagra tanto la Constitución como la Ley Orgánica 2/2012 en el sentido antes referido del impuesto sobre depósitos y otros tantos, ¿no? Es decir, aquí una comunidad autónoma tiene la brillante idea de establecer un impuesto X y como resulta que es una buena idea, pues me lo quedo, ¿no? O sea, yo creo que, o viceversa, quiero decir, o me planteo de que el Estado deja libre un impuesto o una materia impositiva y aprovecho yo y la comunidad autónoma yo creo que, insisto, ahí debe haber un principio, debe respetarse el principio de lealtad institucional. Dicho en lenguaje coloquial, permítanme señor Álvarez Arroyo, lleva 2 minutos por encima del tiempo. Por encima. Lo digo para que... Termino en 3. No, lo digo para que se me tranquilice. Para que sí. Bien, pues como les decía, dicho en lenguaje coloquial, lo que no debe caber en nuestro sistema de financiación es el quítate tú para ponerme yo, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. Bueno, en tercer lugar, y esta propuesta es todo un clásico, me imagino que todo el mundo habrá dicho lo mismo, yo voy a ser muy breve en este sentido, corresponde revisar los criterios de reparto de los fondos, ¿no? La población, la dispersión, la insularidad, todo eso, la tasa de desempleo que se ha dicho, el envejecimiento de la población, todos esos criterios. Eso, miren, yo no los voy a cansar con ninguna lista, eso habría que estudiarlo, pero yo creo que la recomendación que les quiero trasladar, incluso desde un punto de vista casi más sentimental que técnico jurídico, es que, porque además ese debate va a ser la jungla, es decir, en ese debate todas las comunidades autónomas van a estar pues, con el típico que hay de lo mío, pues no seamos nosotros egoístas, estudiemos los criterios, los parámetros que mejor les convenga a esta comunidad autónoma. Acuérdese en esta asamblea, por el máximo consenso posible, y defendémoslas todos, con uñas y dientes, en todos los foros, en todos los ámbitos, desde la academia, desde la asamblea, desde los grupos políticos, desde el gobierno, desde los ayuntamientos, desde donde sea, defendámoslos todos y al unísono. Porque si somos una comunidad, vamos a llamarnos políticamente débil, en el marco de la política general, pero no somos débiles, los extremeños no somos débiles, los extremeños somos muy fuertes. En cuarto lugar, y por ir cerrando esta parte, la última será muy breve, el Fondo de Compensación Interterritorial, que sea un verdadero fondo de compensación interterritorial. Es decir, que se lleve a cabo primero un estudio previo de la situación real de las infraestructuras de las comunidades autónomas y de las necesidades básicas en infraestructura. No voy a decir lo del tren porque lo habrá dicho mucha gente, pero por si acaso lo dejo caer. En definitiva, que estos fondos no vayan a quien los solicite, que es más o menos como está establecido ahora, sino a quien realmente lo necesite. Y para eso requiere un estudio previo de cuál es la situación en Extremadura, cuál es la situación en Castilla-La Mancha, cuál es la situación en Cataluña, cuál es la situación en todas las comunidades autónomas y aquellas que más lo necesiten para suplir esas carencias o para suplir esas deficiencias, ¿no? Pues que se apliquen ellos, ¿no? Y por último, en este apartado de ingresos, desde que en 1990 el Tribunal Constitucional refrendó en una sentencia la posibilidad del uso de los recargos sobre los impuestos estatales, ningún gobierno autonómico, ni siquiera aquel que motivó o que provocó aquella sentencia del Constitucional,
que vuelva a salir Madrid, pero fue en aquella ocasión la Comunidad de Madrid. Ningún gobierno, como os decía, ni siquiera aquel que promovió esa decisión del alto tribunal, ha hecho uso de estos recargos, salvo en cuestiones muy puntuales como los tributos sobre el juego. Bueno, son un pecado, no se pueden usar, para mí son una expresión clara de la corresponsabilidad fiscal, cada uno lo suyo. El Estado establece un impuesto y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre ese impuesto, no me voy a inventar uno nuevo, no voy a hacer aquí encaje de bolillos para inventarme uno nuevo, sino sobre ese impuesto establezco el recargo que me permita la ley. ¿Por qué solo limitarlo a los tributos sobre el juego? ¿Podemos hacer un mayor uso de ellos? Podría ser. Tercera parte y cierro. Propuestas en materia de gastos de las comunidades autónomas, y aquí sí me atrevo a decirse de régimen común y de régimen foral, todas. Dos cuestiones, muy genéricas, probablemente me tacharán de genéricas, pero como se me acaba el tiempo tampoco puedo explayarme mucho, pero quiero plantearlo para una reflexión. Primero, en primer lugar, considero imprescindible alcanzar un adecuado y amplio consenso en este país respecto a la determinación de cuáles son los servicios esenciales. Yo voy a señalarles los míos. Probablemente para otras personas faltará algo o sobrará algo. Pero es necesario ese acuerdo de país, ese acuerdo de Estado, para considerar esos servicios esenciales. Yo, insisto, mi lista, no sé si es corta o larga, pero es la siguiente: sanidad, educación en todos sus niveles, dependencia y pensiones, cultura y comunicaciones. Comunicaciones tanto en infraestructuras de transporte, de personas, de mercancías, es decir, el tren nuevamente, como tecnológicas. Y en segundo lugar, y probablemente más importante de todo, el sistema de financiación autonómica debe garantizar un nivel de gasto público en esos servicios esenciales que hemos definido, que sea igualitario en todo el país, con independencia del territorio en que se habite y de los ingresos que pueda generar ese territorio. Dicho de otro modo, que un extremeño disponga de los mismos servicios esenciales y al mismo nivel que cualquier otro ciudadano español. Y esta frase puede servir igual para los extremeños, para los catalanes, para los andaluces, para todas las comunidades autónomas. Todos tenemos que tener el mismo nivel de ingreso, nivel de gasto público en servicios esenciales. Y antes de finalizar, permítanme una licencia que no tiene que ver con esta comisión, pero que no me resisto a hacerlo. Es decir, no se olviden de la financiación de las haciendas locales. Esas grandes olvidadas de la legislación tributaria en España. Si las comunidades autónomas llevan 20 años sin una reforma en profundidad, no les quiero contar lo de las haciendas locales. Nada más, muchas gracias por su atención y por esta última licencia. Muchas gracias, señor Álvarez Arroyo. Es algo inédito cuando yo presido una comisión, pero ha llegado usted a consumir 24 minutos de tiempo, lo cual significa que le pediría a los grupos parlamentarios que se ajusten, por favor, al tiempo que tiene cada uno de ellos y que vayamos a preguntas que puedan resultar de interés. Me parecía que podía ser un poco más flexible en la intervención del compareciente, porque venimos a escucharlos a ellos, pero, por favor, vamos a ajustarnos al tiempo por respeto al resto de los comparecientes también, lógicamente, ¿vale? Muy bien, pues pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, y en primer lugar, y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra doña Irene de Miguel Pérez. Cuando usted quiera, señoría. Pues, señor Álvarez Arroyo, yo me alegro mucho de su mejoría y de que hoy esté aquí con nosotros. Y nosotras le agradezco, la verdad, que haya ido al grano, ¿no?, de la cuestión, y comparto muchas de las cosas que nos ha trasladado. Sí que quiero decir que yo creo que esta reforma no va a ver la luz. No va a ver la luz, no lo hizo el señor Mariano Rajoy con mayoría absoluta, no lo va a hacer el señor Sánchez con una debilidad manifiesta en el Congreso y no tiene sentido. Pero bueno,
bien está esta comisión para sentar bases desde comunidades periféricas que tenemos mucho que decir porque el sistema de financiación autonómica es sustancialmente nuestra base para mantener nuestro estado de bienestar. Con lo cual, tenemos que pelear porque ese sistema atienda a cuestiones objetivas, técnicas, más que a cuestiones políticas. Y es cierto que hasta ahora, escondiéndose en fondos de convergencia, al final hay cuestiones políticas que permiten la ordinalidad frente al principio de solidaridad que está en la Constitución, ¿no? Yo sí que le quería preguntar, porque usted, por ejemplo, nos ha hablado de los tributos propios, la creación de tributos propios. Nosotras le hemos dado muchas vueltas a este tema y queríamos, a través de un tributo propio sobre las grandes instalaciones energéticas, las fotovoltaicas que están ahora mismo tapizando nuestro territorio, imponer un tributo para que realmente haya un beneficio directo en el territorio, porque hasta a día de hoy el único beneficio que estamos viendo de las fotovoltaicas es un escaso empleo, por no decir mínimo, un impuesto de actividades económicas en el ayuntamiento y un IBI. Y eso es lo único que dejan aquí, que podemos decir que son migajas en relación a los beneficios que realmente estas empresas energéticas, grandes multinacionales que tributan fuera de Extremadura, luego tienen. Sabemos que se ha puesto en marcha en La Rioja a través de la ley de paisaje que tienen allí. A mí me gustaría saber qué opinión tiene usted de esta propuesta que le hemos trasladado al Gobierno extremeño, a la señora Guardiola y a la señora Manzano, y que nos han dicho que no había ninguna voluntad en Extremadura de poner ningún tributo propio en marcha, a sabiendas precisamente de que actualmente el modelo energético es un modelo colonial que deja aquí muy poco beneficio y lo que hace es generar beneficios en otros territorios. Esas eran las cuestiones que me gustaría trasladarle. Habla usted de que Extremadura quizá pudiera catalogarse de ultraperiferia como lo puede estar ahora mismo Canarias. Y yo creo que es una realidad, es una posibilidad. Con la decadente modelo de infraestructuras que tenemos, realmente plantear que somos ultraperiferia. Yo el otro día, además, a un amigo canario que nos juntamos en el País Vasco se lo decía: has tardado tú muchísimo menos en venir de Canarias, compañero, que yo lo que he invertido en venir desde Extremadura. Y, por supuesto, en coche, porque si llego a utilizar transporte público, pues igual tenía que haber salido el día antes. Entonces, sí que somos ultraperiferia, claramente. Sobre los servicios públicos esenciales, mi pregunta es la siguiente. Usted ha hablado de sanidad, educación, dependencia, cultura y comunicaciones. Y yo estoy de acuerdo, sobre todo las tres primeras, ¿no? Pero ¿no es un servicio público esencial la fijación de carbono, la producción de oxígeno y la producción de alimentos? Cuestiones que sustentan la vida y que están relegándose a territorios periféricos como el nuestro con un gasto energético, gasto de agua, gasto de personal, de recursos humanos para mantener las masas forestales en buen estado y que no haya incendios. Y todo eso es un gasto que tienen que hacer sobre todo haciendas locales. ¿No debería eso verse reflejado de alguna manera? Porque sin una producción de alimentos, un país está en una inseguridad absoluta. O sea, es una cuestión de seguridad de Estado, claro, casi, producir alimentos. No podemos externalizar esa cuestión, como no podemos externalizar cuestiones como mantener masas forestales en buen estado. Pero eso requiere de inversión y eso requiere también de no llevar a cabo actividades a lo mejor más rentables, pero que destruyen nuestro medio ambiente, que es esencial para mantener un equilibrio ecológico y que el cambio climático no acabe con la supervivencia de la especie. Son cuestiones como poco tangibles, pero que son básicas para la vida y para que usted y yo hoy aquí estemos respirando oxígeno. Entonces, ¿por qué eso no puede incorporarse al modelo de financiación autonómica cuando nuestro territorio, además, es rico en alimentos, es rico en agua, es rico en energía y es rico en oxígeno? Y eso lo estamos regalando. Y estas son las cuestiones. Muchas gracias, señora Miguel. Gracias también por ajustarse al tiempo, como lo ha hecho. A continuación,
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arrobas. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, muchísimas gracias. Voy a hacer caso y voy a ser más breve que la señora de Miguel en este sentido. Muchas gracias, señor Álvarez, por su presencia y por su exposición y, evidentemente, tendremos en cuenta lo que usted ha expuesto sobre las propuestas y la enumeración de los servicios esenciales, así como de lo último que ha dicho de la hacienda local en ese sentido. Pero, evidentemente, lo que sí es clara es nuestra posición. Nuestra posición, creemos que tanto los cupos autonómicos, ya sea vasco, navarro como catalán, marca una diferencia que tira por tierra lo que son los principios de igualdad entre todos los españoles. Entonces, evidentemente, ahí estamos completamente en contra. Y más si cabe, como usted ha dicho, y como bien ha dicho, es objeto de mercadeo. Entonces, así todo, y como ya hemos expuesto, y como ya he dicho también, voy a ser breve, pues en mi exposición pues tendremos en cuenta lo que usted ha expuesto, escuchamos a todos y luego ya tomaremos nuestra decisión en ese sentido. Y muchísimas gracias por su asistencia y por su presencia. Gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo de 5 minutos la señora Gil Rosiña. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, señor presidente. Seré breve. Gracias por su exposición. Profesor, ¿qué opina usted sobre la armonización fiscal? Era una de las cuestiones. Creo que usted ha manifestado un posicionamiento claro. Sí me gustaría que ese mínimo del que usted hablara pudiera matizarlo, pudiera ahondar en él y cómo relacionar ese mínimo con no romper la autonomía fiscal que tienen las propias autonomías. Mire, a mí me ha gustado mucho, esta mañana cuando he leído la prensa, una nueva campaña del Ministerio de Hacienda que dice lo que das vuelve. ¿No? Creo que también hacen falta campañas educacionales para el conjunto de la ciudadanía y la campaña dice lo que das vuelve, es decir, lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Y la imagen que yo veía en un periódico era la de un colegio, pero podría ser también la de un hospital o la de un centro que atiende a personas enfermas de Alzheimer, por poner algún ejemplo de esos servicios públicos fundamentales que tenemos que delimitar cuáles son, que usted hacía referencia en su intervención. Me gustaba la campaña del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, y también me ha gustado mucho que usted, aunque brevemente, porque el tiempo, aunque el presidente hoy ha sido muy generoso, no nos da para mucho en este formato tan estrecho que tienen las comisiones parlamentarias, me gustaba también mucho que hiciera un recuerdo breve a la innovación sobre la creación de impuestos que ha tenido esta autonomía a lo largo de todos estos años. Y yo quiero remarcar, porque esa es mi tarea parlamentaria, gobernando el Partido Socialista en Extremadura, ¿no? Me gustaba porque, fíjese, recuerdo que cuando el Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal la cifra, nos dio la razón con el impuesto a los bancos, 200 millones de euros recaudaron en aquel entonces las arcas extremeñas, nada más entrar el primer gobierno del Partido Popular, en este caso del señor Monago. ¿Y qué lejos estamos ahora de esa innovación fiscal que a lo largo de estos años ha tenido Extremadura? Porque, como todas sus señorías saben, en estos momentos en la región lo que estamos es anulando impuestos, como el impuesto de patrimonio, que no solo es criticable desde un punto de vista de aquellos que creemos que quienes más tienen más deben contribuir al sistema, porque lo que das vuelve, como decía la campaña del Ministerio de Hacienda, sino porque incrementa el privilegio de quienes ya son privilegiados, porque tienen un gran patrimonio. Y estamos muy lejos de esa innovación fiscal de años anteriores en nuestra comunidad autónoma, con la creación del impuesto a los bancos que usted recordaba antes. Mire, hemos hablado con distintos comparecientes sobre la población ajustada, el reto que tenemos sobre la despoblación. A mí no me gusta tampoco situar el tema de la despoblación solo en regiones periféricas, decía usted, de Extremadura. Es decir, el problema de la falta de natalidad y de la inversión de la pirámide poblacional es que nosotros también algunas veces nos hacemos más feos y más pobres a nosotros mismos. Y yo creo que el posicionamiento y los discursos sobre lo que uno aspira a ser, al menos en política, también es muy importante. Entonces, el problema de la despoblación es un problema del conjunto del Estado. Hay una nueva realidad social que es el retraso de la maternidad, todo lo que ha tenido que ver con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y cómo el éxito profesional todavía hoy no está garantizado con la maternidad. Y esto
cómo se miden estos parámetros, pero están teniendo como consecuencia una nueva realidad social que implica también una nueva realidad económica y que implica una falta de, pues eso, de relevo y de que tengamos cada año de manera consecutiva más fallecimientos que nacimientos. Entonces, ¿cómo medimos esto cuando se trata de repartir y de distribuir los dineros para que el Estado funcione? Pues también tendremos que hablar de estas cuestiones. Entonces, hemos hablado con algunos comparecientes de la población ajustada, pero a todos les hemos preguntado también qué otros parámetros cree usted que tienen que estar dentro del sistema o que al menos se podrían estudiar. Le hablaba la diputada de Unidas por Extremadura de todas las cuestiones que tienen que ver con la incidencia en el medio ambiente. Martínez Olmo nos decía esta mañana, muy vinculada a su intervención por su trayectoria académica y profesional a la sanidad, cómo la inteligencia artificial también va a cambiar los modelos de producción del futuro. Es decir, ¿qué otros parámetros podemos o necesitamos estudiar para que el nuevo modelo de financiación autonómica, más allá de los posicionamientos maximalistas que tenemos, no sé cómo definió usted la imposibilidad manifiesta de que hay ahora en este país de alcanzar un acuerdo? Hay una imposibilidad manifiesta, al menos en este momento. Pero sí que sería bueno, en eso del sentimiento que usted aportaba, más allá de lo académico, en que a Extremadura nos coja cuando pasemos a una pantalla de concordia, de diálogo, de respeto y de lealtad institucional y se cierre el ventilador y el ruido institucionalizado, oiga, pues que nos coja con los deberes hechos a Extremadura, ¿no? Y esa es la razón de ser de esta comisión. Insisto, que la propone el grupo de la oposición, que cuando estuvo en el Gobierno ya impulsó una comisión como esta, que dio lugar a unos trabajos académicos que en parte han perdido su rigor por muchas razones de índole legislativa, como usted decía. Termino, señor presidente. Gracias por su intervención. Muchísimas gracias, señora Gil. Y para cerrar este turno de intervención de los distintos portavoces de los grupos, tiene la palabra la señora Babiano Serrano por un tiempo de 5 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenos días a todos. Señor Álvarez Arroyo, muchas gracias por su comparecencia ante esta Comisión de Financiación Autonómica en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Le agradezco su presencia hoy aquí, en la Asamblea de Extremadura. Todos somos conscientes de los conocimientos que usted tiene sobre esta materia y de la importancia de sus aportaciones a esta comisión, que seguro serán tenidas en cuenta, al igual que las del resto de los expertos. Usted es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura, tiene numerosas publicaciones relacionadas principalmente con la financiación y la tributación y, por tanto, conoce perfectamente esta rama del derecho público que regula la actividad financiera del Estado y del resto de administraciones públicas, principalmente de la Administración local, así como los ingresos públicos de naturaleza tributaria, gestión y recaudación. Es evidente, por tanto, que esta materia que usted domina está íntimamente relacionada con la financiación autonómica, teniendo en cuenta cuáles son las fuentes de financiación de las comunidades autónomas. Estamos en un momento en el que el cupo catalán nos ha hecho reflexionar sobre los distintos modelos de financiación existentes actualmente en España. Usted ha hablado de ello y ha explicado brevemente las particularidades de cada uno de esos modelos de financiación que tenemos en nuestro país. Extremadura, al igual que la mayoría de las comunidades autónomas, pertenece al régimen común, un régimen que está concebido desde una perspectiva más solidaria, que realiza un reparto de fondos en función de los recursos necesarios para cada región, siendo el volumen de población el criterio que más prima. Tributan las personas y no los territorios. Esta frase ya la hemos escuchado en numerosas ocasiones a lo largo de todas las intervenciones. En su comparecencia ha explicado el conflicto que genera el artículo 6 de la LOFCA, cuando ha hablado de los distintos modelos de financiación. Ha hablado también de las propuestas en materia de ingresos y también en materia de gastos. Ha planteado distintas cuestiones sobre los impuestos cedidos y ha hablado sobre la armonización de los tributos entre todas las comunidades autónomas. Sobre la materia de los gastos destaco la relación que ha dado de los servicios esenciales. Esos servicios, que creo que todos estamos de acuerdo, que coincidimos con los servicios esenciales que ha referido, y también sobre la necesariedad de que todos los españoles podamos acceder en régimen de igualdad a ellos. Usted ha hablado de consenso y nos lo ha pedido. Mire, en la Asamblea de Extremadura actualmente
hay 4 grupos parlamentarios y estamos todos hoy aquí, en esta comisión de financiación, después de haber firmado una declaración institucional por una financiación justa por Extremadura, y todo ello con el máximo respeto a los principios constitucionales, de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Señor Álvarez, creo que también es muy importante hablar de la solidaridad entre territorios, fundamental en una materia como esta de financiación autonómica. Todos somos conscientes de que la dispersión geográfica de Extremadura encarece los servicios esenciales, esos que usted ha referido, pero eso no debería ser un impedimento para llevarlos a cabo. Precisamente ahí entra en juego ese principio de solidaridad y ahí es donde todos esperamos que Extremadura no sea discriminada. Y por eso me gustaría saber su opinión sobre el cupo catalán y sobre el perjuicio que podría ocasionar a Extremadura si finalmente se llevara a efecto. Muchísimas gracias. Gracias, señora Baviano Serrano. Para finalizar, cierra el debate por tiempo de 10 minutos. Ahora sí le pediría que se ciñese al tiempo. El señor Álvarez Arroyo, cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. Mis disculpas por excederme. Voy a intentar compensar los minutos de exceso con los 10 minutos que me conceden. Voy a intentar responder ordenadamente, pero algunas cosas quizás son extensibles a todos los intervinientes, ¿no? En primer lugar, si va a haber la luz o no la reforma, yo también soy un poco escéptico. Pero creo que tenemos que hacerlo. Es decir, no es ya una cuestión de oportunidad, es que es una cuestión de necesidad. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero yo creo que hay que hacerlo porque si no el sistema va a estar otros años de la misma manera con esas deficiencias, con esas carencias que no podríamos solucionar, ¿no? En cuanto a las preguntas concretas sobre el tributo sobre las fotovoltaicas, como impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, yo no lo veo descabellado. Tiene muchas dificultades, porque ya existe un impuesto estatal sobre la producción de energía eléctrica, ya existe impuestos sobre residuos y sobre la generación de energía eléctrica. Es decir, ya existen impuestos estatales que encorsetarían esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, como posibilidad, ahí está. Una cuestión que no he planteado, pero bueno, que aprovecho la ocasión para decirlo, es que también podamos pelear sobre la sede social de las distintas empresas que se dedican a esos menesteres, porque eso redunda en la cesión de impuestos estatales como el IVA, como los impuestos especiales, etcétera, etcétera. No voy a extenderme más, pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego lo de que somos una región ultraperiférica, geográficamente no, pero como estamos aislados por los servicios de transporte y demás, pues ahí podría, así decir, justificar un régimen especial para Extremadura en determinadas materias. No se puede estudiar. Yo creo que no sería tampoco descabellado, ¿no? Y por último, en cuanto a los servicios públicos esenciales y la sugerencia que me planteaba, ya he dicho que yo, en mi opinión, eran los que la lista, pero que probablemente también lo que usted planteaba era merecedor de ser considerado servicios esenciales. Yo sí le planteo una importante dificultad en la medición de ese parámetro. Es decir, ¿cómo medimos ese parámetro? Probablemente sea merecedor de considerarse servicio esencial, lo tendría que reflexionar más despacio, pero creo que podría ser. Pero ¿cómo lo medimos? Es la gran dificultad que le veo yo a esa posibilidad, ¿no? Respecto a la intervención del señor Bravo, bueno, pues efectivamente el cupo vasco y la aportación navarra, pues ahí está. Y el problema no es que exista ese cupo. Yo para eso, insisto, no veo que sea el problema es que se cumpla adecuadamente. El problema es que si se cifra o se establece una cantidad que sea la que la comunidad foral, las diputaciones forales vascas y la comunidad navarra tienen que aportar al Estado para compensar esos servicios, que sea real, que sea de verdad. Porque luego entramos ahí en las negociaciones, insisto. Me da igual el signo político, todo ha pasado siempre. La igualdad, yo el principio de igualdad, no voy a negar que en la materia de ingresos exista, debe existir, pero a mí me gusta más garantizar el principio de igualdad en el gasto público que en los ingresos. Es decir, ¿de dónde saque esta comunidad autónoma el dinero para financiar los servicios públicos? Es muy importante, pero para mí es mucho más importante
que el gasto público se ejerza bien y que sea idéntico a todas las comunidades autónomas de este país en esos servicios que llamémosle esenciales y llamémoslo como consideremos. O sea que, ¿de dónde saquen el dinero? Dicho en Román Paladino, de dónde se saque el dinero me da igual, siempre que yo tenga los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español, en eso, por lo menos en esos servicios esenciales. Y luego las aventuras, que cada comunidad autónoma haga sus aventuras con su dinero, de otras fuentes o de otro sitio, o una vez que le sobre de cubrir esos servicios esenciales. Respecto a la diputada Gil Rosiña, efectivamente, yo ya les he manifestado antes mi opinión. Yo apuesto más por una mínima armonización para que esto no sea la feroz competencia fiscal entre comunidades autónomas, ¿no? A partir de ahí, lo demás ya otra cosa. Y respecto a la concienciación fiscal, es que eso es básico y fundamental. Es decir, el deporte nacional de este país después del fútbol probablemente sea a ver quién paga menos Hacienda. Y eso tenemos que cambiarlo. Porque, efectivamente, lo que tenemos en este país no lo tienen otros. ¿Y por qué lo tenemos? Porque pagamos impuestos. Porque, desde luego, la sanidad no se paga sola. La educación no se paga sola. Se paga con los impuestos de todos. Pero que, bueno, no voy a entrar en cifras de fraude fiscal. Yo hace unos años hice algún estudio sobre ese particular y, claro, España estaba en cerca del 20% del PIB en fraude fiscal. Esos son muchos miles de millones de euros. Y siempre nos comparamos con Alemania, ¿no? En Alemania también hay fraude fiscal. Claro que sí. De esto no se libera ningún país. Pero las cifras que se calculan están en torno al 9%. Del 9 al 20 la diferencia es significativa. Y nosotros pues tenemos ese problema en este país. Y hay que solucionarlo pues con concienciación y con otras cosas, ¿no? Y luego, respecto a la innovación en la creación de impuestos, bueno, eso ha sido un poco por rachas, ¿no? Es decir, empezó Andalucía con los impuestos de suelo infrautilizado, de tierras infrautilizadas, luego lo continuamos nosotros que vimos que empezábamos con las dehesas y los regadíos infrautilizados, luego ya tomamos nosotros la delantera con algunos impuestos y nos siguieron todas las demás comunidades autónomas y luego, insisto, luego ya está Cataluña que se ha desbocado y que tiene impuestos prácticamente de todo lo que le deja el corsé lo tiene prácticamente de todo. El problema de Cataluña también es en qué se lo gasta, ¿no? Que habría que estudiarlo, porque efectivamente si usted tiene impuestos y ha llegado a tener Cataluña 93 impuestos propios. Si lo utiliza para sus aventuras, muy bien, pero si los utiliza para otras cosas, pues si no garantiza los servicios públicos esenciales y tiene que haber aportaciones del Estado, pues mal hecho. Y respecto a los otros parámetros que me sugería, es que ese es el problema fundamental y la pelea, perdón por la expresión, pero la pelea fundamental entre las comunidades autónomas. La población ajustada, claro, para nosotros mucho mejor la población ajustada, pero para Cataluña, Andalucía y Madrid no. Y la despoblación no es propia de Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León. En Madrid también hay despoblación, porque si nos salimos del cinturón urbano de Madrid y del corredor de Henares, a ver quién vive en otras zonas de Madrid. Pero, sin embargo, tienen muy cerca los servicios públicos esenciales y eso me hace también reflexionar sobre la facilidad que tienen, no sé si creo que lo comentaba la diputada Baviano, en que a Madrid le cuesta mucho menos prestar los servicios sanitarios que a Extremadura. No quiero hablar de las ambulancias, lo que le cuesta a esta comunidad autónoma las ambulancias. Y seguro que a Madrid, con el mayor número de ambulancias y con todo, el coste será menor. ¿Por qué? Porque están reducidos a un núcleo urbano mucho más reducido, ¿no? Y, por último, solidaridad, cupo catalán. A mí realmente no me gusta la palabra solidaridad, porque se le da, no es que tenga, pero últimamente se le da una connotación como peyorativa, ¿no? Es decir, parece que
que, claro, nosotros, como somos una comunidad con menos ingresos, queremos que los demás sean solidarios para que nos den dinero, ¿no? A mí me gustaría ser solidario con los demás. A mí me gustaría que Extremadura fuese solidaria con Cataluña y no al revés. Lo de que tributan las personas, no los territorios, tiene su parte de razón. Pero también hay otra parte que, efectivamente, que hay algunos tributos, algunos conjuntos de impuestos, algunas cuestiones que también van en función de los territorios. Por tanto, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Sobre el artículo 6 de la LOFCA, ya lo he dicho, no voy a redundar en la respuesta, pero creo que hay que replanteárselo mucho, ¿no? Y bueno, los servicios esenciales ya lo he comentado. El consenso, yo creo que ha sido un buen paso, esa declaración institucional suscrita por todos los grupos parlamentarios. Hay que seguir en esa línea. Es decir, no pasa nada en este país porque las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. De verdad, no pasa nada. Es una demanda social, creo. Y yo reconozco los esfuerzos que se están haciendo en esta Asamblea en ese sentido. Y voy a dejar para el final la estrella invitada, ¿no? El cupo catalán. Bueno, a ver, esto no es nada nuevo. Esto, según las memorias del primer consejero de Economía del País Vasco, que estuvo presente en una reunión, Adolfo Suárez ya le ofreció a Jordi Pujol el cupo catalán. Entonces, esto ha sido para allá y un para acá. Es decir, vuelvo a insistir, a mí me resulta muy difícil opinar sobre el cupo catalán porque no sabemos nada más allá de una declaración firmada por los partidos políticos que han suscrito, que han llevado a cabo la investidura del presidente de la Generalitat. Pero vuelvo a lo mismo. A mí no me rechinaría el cupo catalán si yo tengo garantizados los mismos servicios esenciales que los catalanes. No me gusta, y me mojo, no me gusta y termino. Tiene que terminar. No me gusta, pero, insisto, ¿por qué no? Pero cuidado, que se me garanticen a mí, como ciudadano extremeño, los mismos servicios esenciales que tienen los catalanes, las mismas carreteras, los mismos aeropuertos, los mismos trenes y nada más. Muchas gracias y ruego también haberme cedido. Es muy universitario excederse en los tiempos, lo siento, pero... Muchas gracias, señor Álvarez. Muchísimas gracias tanto por su comparecencia como por los datos y por las explicaciones que ha dado a esta comisión, que seguro que nos viene bien. Bueno, hacemos un receso de nada, de 2 minutos, porque ya llevamos 2 minutos de la siguiente comparecencia. Me echan la culpa a mí. Así es que paramos 5 minutos como mucho en un receso. Si quieren seguir, seguimos. Pero al menos un par de minutos para despedir al compareciente y retomamos de nuevo la sesión, ¿vale?